Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que el Señor les bendiga, líderes que comparten la palabra de Dios conmigo, que el Señor les bendiga. Quiero saludar a todo el pueblo de Mendoza Las Heras y a todo el pueblo de la provincia de Mendoza y a todo el pueblo de Chile que comparte conmigo, a todo el pueblo de Colombia, a todo el pueblo de Bolivia, a todo el pueblo de Perú que comparte conmigo, al pueblo de Puerto Rico, al pueblo de Santo Domingo, pueblo de México. Dios les bendiga. Bueno, en este momento ya no me acuerdo más. Colombia, que el Señor les bendiga. Y vamos a compartir la palabra en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Señor les bendiga. Acá hay algo muy interesante respecto a la carta a los Hebreos. Siempre está en discusión quién escribió esta carta. Y cada uno tiene una opinión. Mi opinión es que la escribió no Pablo, sino uno de los escritores que tenía Pablo, porque Pablo iba dictando cuando era inspirado por el Espíritu Santo, dictaba a una persona y esa persona escribía. Entonces, podríamos decir que un escribano de Pablo seguramente escribió esta carta por el parecido que tiene a la forma de las cartas de Pablo. Y bueno, acá cuando comienza a hablar acá en el capítulo 12, está hablando de los testigos que está en el capítulo 11. Acá estamos en el capítulo 12, pero está hablando de los testigos como Abraham, Moisés, Josué, todos los grandes siervos de Dios que están en la palabra de Dios. Y entonces dice, bueno, teniendo esa cantidad de testigos, dice, a nuestro alrededor, dice, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando está hablando que nos despojemos, teniendo en cuenta de personas que ya está diciendo, bueno, tengan en cuenta a todos aquellos que le sirvieron a Dios en la antigüedad. Ellos están escribiendo esta carta, pongamos, en el 60 después de Cristo, y ellos se están refiriendo a las grandes personas que habían antes. Dios la bendiga a Joy Luciani, gracias por las estrellas, Dios la bendiga mucho, a usted y a toda su familia. Y dice, cuando se está refiriendo entonces, estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando del capítulo 11, de esos siervos de Dios que había, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa forma de vivir conforme a la voluntad de Dios que tenían aquellos varones de Dios, dice, tengámoslo en cuenta, comencemos nosotros a tratar de hacer la obra que ellos hicieron. Entonces dice, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Cuando está hablando de peso, está hablando del peso que produce el pecado en las personas. Generalmente vamos a ver personas en el mundo muy apesadumbradas, muy mal. ¿Por qué? Por fruto del pecado. Entonces, más allá de que, siempre digo yo esto, el pecado es sabroso en un principio, que lo hace el enemigo así para que la gente caiga en pecado. Entonces, después que el enemigo trabajó e insistió para que una persona pecara, después que pecó lo deja. ¿Por qué? Porque le deja el peso del pecado y de la aflicción que le causa espiritualmente a una persona. Hay muchos líderes que quieren vivir en pecado. O sea, muchos líderes llevando iglesias viven una doble vida. Y esa doble vida les hace vivir una vida con un gran peso espiritual, ¿sí? Un peso espiritual que se produce por el pecado. Y a las personas, por allí, en un principio, les parece muy bonito todo, ¿sí? Todos quieren ser como Salomón, tener muchas mujeres y muchos problemas. ¿Y qué le pasó a Salomón por tantas mujeres? Tenía el poder para tener todas, pues terminó adorando al enemigo, adorando a las estatuas, a los dioses paganos. Y como les digo, el pecado produce un peso espiritual, produce una aflicción. Y las personas, ustedes van a ver que las personas andan de caída, más que nada con la cabeza hacia abajo, no van caminando erguidos. Entonces, allí ellos están sufriendo un peso espiritual del pecado. De tal forma que cada día es mayor. Pero con el engaño de que pone el enemigo en el pecado, que pueden ser 20 minutos, una hora, pero tiene 24 horas de aflicción, 24 horas de mentira, 24 horas de mentir al cónyuge, 24 horas de mentirle a Dios, 24 horas ¿de qué? De recibir una paga por el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Y no es exactamente la muerte física, en la cual todas las personas piensan, sino estamos hablando de pecado espiritual. El pecado espiritual nos aleja de Dios. Nosotros no podemos tener comunión con Dios en pecado. El que dice que tiene pecado teniendo comunión con Dios es un mentiroso. Hay muchos líderes que están predicando en pecado y pareciera que está todo perfecto, pero hay una paga por ese engaño. Ese engaño produce una paga de muerte espiritual. Entonces, a la hora que estas personas pecan y predican, hablan cualquier cosa, menos de Dios. ¿Por qué? Porque estando con Dios va a tener palabra de Dios, pero estando con el pecado va a tener palabra de seres humanos, naturales. ¿Qué significa naturales? No son seres espirituales, sino seres naturales.
que no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? Como por ejemplo a los indios, cuando va Pablo a un lugar, dicen los naturales del lugar, aquellos que no eran espirituales. ¿Sí? Entonces, entendamos esto. El pecado produce un gran peso espiritual en nuestras vidas, que pareciera que nos vamos achicando, y produce una gran aflicción, una gran destrucción, no solamente de la persona, sino de todo aquel que lo rodea. Si es una persona, un hombre que está en adulterio, está produciendo una destrucción en su vida, en su matrimonio, en su esposa, en sus hijos, en su hogar. Y aunque pareciera que no pasa nada, se va derrumbando las cosas. ¿Sí? Ahora fíjense bien, un ejemplo. Cuando ustedes vieron que se caían las torres en Estados Unidos, ¿por dónde se destruían primero? Por el centro. Y después caía lo que estaba por fuera. Así pasa con las personas. Nosotros vemos a las personas que han pecado y que siguen pecando y aparentemente creemos que ellos están intactos, que no ha sucedido nada, que no va a pasar nada. Inclusive hay algunos que los miran y saben que han pecado y están pecando. Y piensan, bueno, en realidad el pecado pareciera que no causa ningún problema. Pero, así como en las torres en Estados Unidos, la destrucción en la persona comienza por dentro. Porque cuando Jesucristo comienza a trabajar, comienza por dentro, por nuestro interior, nuestra vida interior. Y cuando comienza la destrucción, también comienza por nuestro interior. Entonces, claro, todos ven que las personas siguen como en las torres, aparentemente por fuera están bien, no pasa nada, pero por dentro, espiritualmente, se van derrumbando. Y esa muerte, es una muerte espiritual, la cual va alejando a la persona cada vez más de Dios. Ahí donde podemos encontrar nosotros personas que fingen ser cristianos, porque tienen un cónyuge que va a la iglesia y porque les gusta figurar, van con la esposa a la iglesia y claro, los amigos los saludan, que esto, que lo otro. Y todos dicen, uy, qué tremendo, ¿no? Que es un creyente, tiene hijos creyentes realmente, es una gran persona. Sin embargo, son muertos caminando. Porque ya comenzó la muerte espiritual interiormente y siguen caminando y caminando hasta que llega la destrucción de sus personas y de aquellos que lo rodean. Siempre va a decir que no hizo nada, que son mentiras, para parar a la gente de que lo culpen. Pero ¿quién va a poder parar a Dios? ¿Quién puede mentirle a Dios? Entonces, esas personas viven con un peso espiritual extraordinario. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, tenemos que despojarnos del peso que tenemos porque pecamos y tenemos que dejar el pecado para que no siga siendo peso espiritual en nuestras vidas y separación de Dios. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 1 o versículo 2. Peso del pecado que nos asedia. Cuando está hablando la palabra acá, que nos asedia, es como decir nos acecha. Y
Es como que tengamos a un tigre persiguiéndonos, pero caminando con nosotros, ¿sí? A una distancia que en cualquier momento que decida, ese tigre nos puede devorar. ¿Quién es ese tigre? Es el diablo, que está trabajando para destruir a la persona y a lo que está alrededor. Y se lo va a devorar, ¿sí? Dice que estemos atentos, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo digo, un tigre es lo mismo, te va a devorar igual. ¿Sí? Entonces, siempre el resultado del pecado te acecha tu vida, te aflige, no te deja estar tranquilo. Ninguna persona que tiene doble vida está tranquilo en su casa. Mujer u hombre, cualquiera de los dos, no aman el hogar. La palabra dice, ninguno puede tener a dos señores. No puede ser en nuestras vidas el Señor, el diablo. En nuestras vidas decidimos que Jesucristo iba a ser nuestro Señor y va a hacerlo hasta el día que muramos. ¿Sí? No se puede tener a dos señores. O gobierna el enemigo en nuestras vidas o gobierna Jesucristo en nuestra vida. Ahora, no se puede tener dos señores, ni se puede tener dos señoras. ¿Sí? No se puede. Porque va a amar a una y va a aborrecer a la otra. Y lo más seguro es que aborrezca la que está en la casa, ¿sí? La esposa. Y la otra, como dice la palabra, los labios de esa mujer destilan miel. ¿Por qué? Porque un rato que vaya a la casa de esa mujer que no es su esposa, lo van a atender bien por un tiempito que va a estar, le van a hablar bien y va a parecer que cuando sale de la casa estando con su esposa y se va al otro lugar, va a parecer que sale del infierno y va al paraíso. Y yo le diría que es al revés. Sale del paraíso y se va al infierno. ¿Por qué se produce en la casa como un infierno? Porque el pecado y el peso del pecado que está acechando una vida destruye al hogar y piensa que el hogar ya no es lo importante. Cumple con el hogar a lo mejor, pero desea estar con la que destilan miel, los labios que destilan miel. Entonces, es muy peligroso el pecado. ¿Por qué asedia? ¿Por qué acecha? Porque la persona quiere el pecado porque lo siente sabroso y quiere estar ahí, pero no es la voluntad de Dios. Y el que no está en voluntad de Dios tampoco tiene la bendición de Dios. Acá dice, terminemos con el pecado, con todo ese peso que produce el pecado. Dejemos el pecado que nos está acechando y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando comenzamos en el Evangelio, comenzamos una carrera. Es una carrera espiritual. Yo quiero que entiendan por qué digo yo que esta carta posiblemente la escribió un escribano de Pablo,
Porque Pablo usaba las carreras como ejemplo y acá está usando una carrera, ¿sí? Y dice, bueno, y corramos ¿cómo? Con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque no es la carrera en el camino de Cristo no es fácil. Tenemos que tener paciencia porque permanentemente nos encontramos con problemas. Si no pecando, tenemos problemas, pero tenemos la bendición de Dios. Ahí está la diferencia. Corremos con paciencia, aferrados a Cristo Jesús, ¿sí? La carrera que tenemos por delante. Yo tengo 40 años de correrla y no sé cuánto más querrá el Señor que yo la corra. Pero quiero mantenerme ahí. Es una decisión, ¿sí? Entonces, aquellos que están pecando no pueden correr una carrera con paciencia, sino que es una carrera con muchos obstáculos, con muchas dificultades, con muchas mentiras, con muchos engaños, engañando a todo el mundo y festejando con aquellos que están en pecado. El pecado realmente no es un chiste. El adulterio no es un chiste. ¿Sí? No es un chiste, no es una broma. Es muerte espiritual. Entonces, no podemos fingir una vida espiritual, ni haciendo ayuno, que estamos con el Señor. Acá dice, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Hay personas jóvenes que tendrán 50, 60 años por delante. Hay otros que tendrán 30. Otros tendrán 20. O como yo, quién sabe cuánto. El asunto es que lo que quede, que sea para la gloria de Dios. Y bendición de nuestras vidas y nuestras familias. Que no sea para mentirle a los demás y fingir ser cristianos cuando realmente estamos en el mismo infierno o están en el mismo infierno. Porque nosotros estamos en Cristo, estamos sobre la roca para podernos mantener firmes y seguir adelante y llevar el Evangelio a todo aquello que nos rodean, para que ellos puedan también gustar de la benignidad del Señor, como dice la palabra acá. Dice, ahora, hay una forma de correr esta carrera con paciencia, esta carrera que tenemos por delante. Y acá la palabra nos dice de qué forma. Hay una sola forma. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única forma de esta carrera ganarla. ¿Y no creen ustedes que sería estúpido, cabeza dura, tonto, correr esta carrera? ¿Sí? Fingiendo que estamos corriendo para ganar y estamos perdiendo. Y la gente cree, no, si yo tengo este pecado, pero yo voy a la iglesia. Yo tengo fe en el Señor. Y las personas no entienden que fe en Dios, en Cristo, es obediencia.
Así se llama. Así es la fe. La fe es obediencia. La gente no sabe ni entiende que la fe es obediencia. Cuando alguien le dice a usted que tiene fe y es desobediente, le está mintiendo en la cara. Está mintiendo en la cara. Entonces, ¿cómo nos dice la palabra que debemos correr la carrera con paciencia? Puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿sí? El autor y consumador de la fe. O sea que mucha gente quiere llegar a Dios a través de cualquier ídolo, de cualquier muñeco, cualquier foto, cualquier estatua. Quieren llegar a Dios. Pero hay una sola forma. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la oprobio. O sea, primero que nada, hay una cosa que hay que entender. Jesucristo estaba siendo sacrificado, golpeado, lastimado. Llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en ese camino, Él se iba gozando. Por eso, fíjense bien lo que dice acá. El cual por el gozo puesto delante de Él. Lo veían que estaba sufriendo. Lo veían que estaba sangrando. Lo veían que estaba con una corona de espinas. Se burlaban, lo escupían, lo apedreaban. Y el enemigo usaba a la gente para que se ensañara en él. Pero él se iba gozando. Se iba gozando porque llegaba el momento de que iba a morir. En un momento, allí cuando hablan de Getsemaní, cuando él estaba orando allí a Dios y ya sabía que le llegaba la hora de morir, Getsemaní significa prensa. Estaba siendo prensado por la opresión que le producía el que iba a morir en la cruz. Y cuando llegó el momento que eso iba a pasar, dijo, Dios, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo. Siempre el Señor ponía la voluntad de Dios ante el deseo de la carne. Sufrió todo lo que sufrió, hasta la muerte de cruz. Pero, fíjense bien, el gozo iba delante de él. De él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando el castigo que usted y yo teníamos que pagar, menospreciando el oprobio, menospreciando el castigo, menospreciando el peso del pecado que él tenía de todo el mundo. Todo el pecado del mundo iba sobre él. Era algo tremendo. Pero había un gozo interior que él sabía que iba a vencer, que solamente él lo podía hacer. Y menospreció el castigo. Y creo que puso el gozo delante de él. Muchas veces nosotros estamos siendo atribulados por el oprobio, por el castigo, ¿sí? Y ese castigo que recibimos injustamente
nos aflige, nos puede hacer decaer espiritualmente. Pero, ¿qué pasa? Dice la palabra, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos una aflicción, una prueba, hasta lloramos a lo mejor. Estamos en la prensa también, como en Getsemaní, pero a veces no aguantamos, pero el Señor sí. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tener en nuestro corazón a Dios mío en ese momento de la aflicción, de la tribulación, en vez de ponernos contentos, decir, bueno, gracias Dios mío porque me revelaste a Jesucristo en mi corazón, porque me diste la sabiduría que necesito para sobrevivir, me diste la fe, porque la fe nos da el mismo Dios. Y no pensamos en eso, pensamos en la tribulación, pero no pensamos que fuimos rescatados de nuestra vieja y manera de vivir, para ir a una manera de vivir santa y ser obedientes a Dios. Entonces, cuando estamos en tribulación, la palabra dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense. ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a hacer si estoy sufriendo? Él lo dice la palabra, porque el Señor se iba gozando en medio de esa gran tribulación, en medio de ese gran castigo y en medio de estar sufriendo el pecado que llevaba en su vida de todo el mundo. Por eso era tanto el pecado que había en un momento en Jesucristo. Entonces Jesucristo sale el Espíritu Santo de él. No puede permanecer el Espíritu Santo en la vida de un pecador. Jesucristo se había transformado en un pecador tomando nuestros pecados. Entonces cuando el Espíritu Santo sale de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas personas pecan? Ya no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, pero siguen haciendo lo mismo. No sienten la separación de Dios porque nunca estuvieron con Dios. Nunca estuvieron con Dios. Entonces no sienten la separación del Espíritu Santo. Sí sienten el gozo del pecado por un momento. Eso es lo que sienten. Entonces Jesucristo estaba muriendo. Estaba pagando por nosotros la deuda que teníamos con Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él podía saber lo que era estar despojado realmente del Espíritu Santo, entenderlo. Cosa que no entendemos nosotros a veces. ¿Sí? La separación de Dios. Oremos por aquellos que están pecando deliberadamente, diciendo que conocen a Dios, fingiendo una fe que no existe. Oremos por ellos, pidámosle a Dios que los alumbre para que salgan del pecado. Dice, menospreciando el aprobio de todo lo que sufrió, el castigo, todo, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá nos aconseja esto, en el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideremos que Él tomó el pecado de todos, que Él no había hecho, lo tomó. ¿Para qué? Es una contradicción.
tomar las culpas y cargar con los pecados de los demás, es una contradicción. Entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Y habéis ya olvidado a la exhortación como a hijos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que no recibe, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios te disciplina y aceptas la disciplina de Dios, sos un hijo de Dios. Pero si no aceptas la disciplina de Dios, son bastardos sin padre. Puede que no tengas padre terrenal, pero si no tienes padre espiritual, que es Dios, nuestro Padre Celestial, estás muerto. Que el Señor les bendiga. Gracias a Joy, Luciana y familia por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición para todos aquellos que han participado y gracias por las estrellas que me han enviado. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.